Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar de perspectivas de la reforma tributaria. El día de hoy, en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores, vamos a asignar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan conectar a la sesión. Entonces, les agradezco que permanezcan en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Gestión de personas. Nuestra plataforma para gestión del talento humano, GTH, ofrece un amplio portafolio de herramientas especializadas que le permitirán potencializar los procesos de gestión de personas en su empresa. Nómina Novasoft. Permite a su empresa realizar procesos de liquidación de una manera segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios. Portal de autogestión de empleados Novasoft. Brinda a sus empleados una herramienta tecnológica, mejorando el servicio interno, reduciendo los tiempos de respuesta y disminuyendo la carga operativa del área de talento humano. Seguridad y salud en el trabajo. Ejecute de manera efectiva y centralizada el SGSST a través de la gestión de los procesos de acuerdo al ciclo PHBA, la generación de reportes gráficos y consolidados, y control de tareas que se asignan en cada frente del sistema. Gestión humana. Administre todas las actividades relacionadas con el desarrollo del personal, aportando valor a todas las áreas de la organización, buscando la alineación de las personas con la estrategia del negocio. Bienvenidos todos a este webinar de perspectivas de la reforma tributaria 2025. El día de hoy en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. En esta diapositiva, en la parte inferior, encuentran el botón de cajita de preguntas y respuestas. Esa es la opción mediante la cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de este webinar y al final vamos a tener el espacio para resolverlas. Y también tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar y de esa manera obtener su retroalimentación. Y para quienes no conocen a Novasoft, es una compañía que tiene 37 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos también con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001
2022. Y como les mencionaba al inicio, el día de hoy estamos en alianza con Estudio Legal, que es una firma de abogados, cuenta con más de 10 años de trayectoria en el ejercicio jurídico. Cada uno de sus socios cuenta con una experiencia profesional individual superior a 20 años e incluye un portafolio de servicios especializados en derecho laboral, corporativo y tributario. Y para eso nos acompaña el día de hoy Felipe Torrado, que es socio y abogado de la firma Estudio Legal, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en Derecho Laboral y Derecho Tributario, especialista en compensación laboral y en políticas de administración de personal. Ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración y ha sido el profesor de cátedra en Derecho Laboral en programas de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, en este momento doy paso a Felipe Torrado, es la persona y la firma con la que hemos estructurado también este diplomado, para que pueda iniciar la sesión y comentarles un poco más a profundidad sobre este diplomado. Adelante, Felipe, a todos muchas gracias por aceptar esta invitación. Mil gracias, Juliana. Y mil gracias a Novasoft por una vez abrirnos un espacio para compartir digamos, con la comunidad académica que los rodea las opiniones de lo que nosotros vamos viendo a medida que avanza el tiempo en materia, digamos, de contexto normativo en todo lo que rodea la nómina. Vamos a decir que la nómina es un gran proceso con muchos subprocesos que creemos tener razonablemente identificados y muchas cosas se mueven alrededor de ellas. Realmente muchas, ¿sí? Entonces, entonces vamos a revisar en este rato, ¿sí? Vamos a revisar en este rato lo que ha sido la propuesta de reforma tributaria que se radicó en el Congreso hace ya unas buenas semanas, que ha perdido un poco de visibilidad, pero que antes de diciembre tendrá nuevamente que cobrar, que ponerse sobre la mesa y cobrar relevancia, no por nada distinto a que la idea básica de que lleva el gobierno con todo esto es incrementar todavía más la carga tributaria. Mucho se ha cuestionado sobre el tema de eh, digamos, de los incrementos en la carga tributaria de los altos ejecutivos en las últimas reformas. Lo que hasta el año 2012 era un tema intocable, desde esa época hasta la fecha, viene siendo una, digámoslo así, constante. La ley 1607-2012 incrementó la carga tributaria de los altos ejecutivos. La ley 1819-2016 volvió a hacerlo. La ley 1943 y la 2010 que la sustituyó en el 2019 también volvió a incrementar la carga tributaria. Y la ley 2277 volvió a incrementar la carga tributaria de los altos ejecutivos. En una maraña, digámoslo así, de pequeñas adiciones o limitaciones nuevas o ajustes o reformas a toda esa gran estructura que tiene tanto la retención en la fuente como el impuesto de renta a los altos ejecutivos. Una cosa de importante grado de complejidad que en estos temas naturalmente nos lleva a pensar que el futuro, por lo menos en las próximas décadas, sigue yendo hacia allá. La teoría de lo que es este tema en la visión de la OCDE, que es el organismo multilateral que viene empujando de manera más evidente el incremento de estas cargas tributarias, gira alrededor de la idea de que el situado fiscal está muy concentrado principalmente en los ingresos de las organizaciones, de las personas jurídicas, de las empresas, y que las personas naturales no han cobrado suficiente relevancia en el peso específico de lo que es este tema del recaudo tributario. Pues eso se ha ido, digámoslo así, cambiando poco a poco, porque se supone que en los países modernos, en los países más desarrollados económicamente, esa carga tributaria sí es significativa. Y esa significación de esa carga tributaria a lo que lleva es a que a su vez
se nos hagan este tipo de reformas poco a poco. Hemos dicho con ustedes en varios escenarios, hemos compartido con ustedes que la estructura de la imposición de la retención en la fuente y del impuesto definitivo de renta en las organizaciones, perdón, en las personas naturales, viene siendo naturalmente el de tomar el total de los ingresos de la persona, quitarle la seguridad social y a lo que queda, pues generarle la imposición, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es revisar un poco cómo queda esta estructura, dónde propone el gobierno quitar, pulir, modificar, pero también muy principalmente tener en cuenta que esta propuesta de reforma está disparando, ¿sí? A incrementar en grande la retención en la fuente y el impuesto definitivo para que se vaya puliendo el tema a lo largo de las discusiones tributarias de los debates en el Congreso, porque sabe el gobierno que no tiene el ambiente para aprobar cualquier cosa que se le ocurra y tendrá que justificarlo de manera muy detallada desde el punto de vista técnico en materia macroeconómica, porque o si no, su reforma tributaria simplemente no encontrará ambiente. No lo tiene desde lo político, no lo tiene desde lo político y no somos expertos en temas políticos, pero eso parece suficientemente evidente después de las declaraciones del presidente del Congreso hace ya un par de semanas. Luego, la única razón por la cual el Congreso aprobaría esta reforma tributaria es porque desde el punto de vista macroeconómico sea realmente muy necesaria. Si se cumple esa característica, seguramente habrá algo de reforma, pero el pronóstico de los expertos en materia política le reduce mucho las expectativas a lo que puede ser el resultado final de estas propuestas de modificación a lo largo de estas discusiones. ¿Qué vamos a hacer en este rato? Pues explicar con una visión práctica las cosas de cómo las vemos. Naturalmente nosotros, digamos, como personas que nos movemos todos los días en el plano normativo, ¿qué hacemos? Pues naturalmente cuando vemos la norma, enseguida tendemos a entender, vamos a entender normalmente qué supone ese juego de palabras que se está proponiendo. Sin embargo, siempre hay cuestiones que generan un mayor reto interpretativo y que las vamos un poco a plantear acá. Bien. Como contexto general, ¿qué encontramos? Encontramos un gobierno que plantea en 4 años su segunda reforma tributaria, ¿sí? Hemos tenido gobiernos que en cada año ha planteado una reforma tributaria independiente, pero decir que hay que 2 reformas tributarias por periodo presidencial es un estándar aceptable, razonable, si uno mira hacia atrás. El gobierno anterior tuvo una sola reforma tributaria que tuvo que ser repetida por el Constitucional. Pero el que le antecedió tuvo 4 reformas tributarias en 2 periodos principales y el que le antecedió tuvo, si recuerdo bien, solamente 2 en también 2 periodos presidenciales. Este gobierno ha tratado de hacer 2, pero insisto yo, la acritud y las asperezas que se mueven en el mundo de lo político le ha, digamos así, bloqueado un poco el camino a esta reforma. El objetivo declarado de la reforma es, hipotéticamente de dientes para afuera, declarar que mejora la progresividad, elimina distorsiones y fortalece la equidad del impuesto de renta. Nunca he visto un político lo suficientemente sincero para decir, voy a cobrar más impuestos para poder gastar más en políticas públicas. Eso creo que no lo vamos a ver. Pero al margen de eso, sí quiero que quede claro que es muy poco probable una reforma que tienda a lo contrario. Se han visto en Colombia, pero se han visto muy pocas veces reformas tributarias que eliminen o quiten impuestos de manera notoria, significativa. Muchas reformas tributarias quitan una o dos cositas y ponen 10 o 2. ¿Sí? Eso no es una reforma tributaria encaminada al desmonte de las cargas tributarias. Pero ¿por qué para nosotros los que estamos acá es digno y es una expectativa razonable, plausible, una disminución de los impuestos? Porque siempre perdemos de vista el propósito y contexto general del tema impositivo. En el tema impositivo hay un gobierno que en su poder de Estado nos está imponiendo unas cargas económicas para su funcionamiento. Y estamos en una constante pelea
con el gobierno de que no nos quite tanto de nuestro, digámoslo así, patrimonio personal o de nuestros ingresos personales para esas cargas de funcionamiento, ¿sí? Entonces, yo siempre invito a pensar cuál es el porcentaje máximo que es razonable, que es dable, que a ustedes, si arrancáramos a discutir ese tema desde de base cero, les parecería aceptable que se pagara a nivel impositivo de tarifa de impuesto de renta. ¿Ustedes están de acuerdo en tener una tarifa marginal de hasta el 41% de aporte de sus ingresos al situado fiscal? A mí me parece un exceso. De hecho, ya me parece un exceso el 39% que hoy está vigente. Vamos a ver un poco más acá lo que vamos a encontrar en la reforma tributaria. Una primera situación que supone un planteamiento relevante es la unificación de la retención en la fuente en una sola estructura de retención en la fuente. Es decir, ustedes y yo sabemos que hoy se tienen dos alternativas, ¿sí? Dos alternativas de retención, el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Para ser más exactos, no es que se tengan dos tarifas de retención, se tienen dos alternativas, sino se tienen dos alternativas de encuentro de lo que es la tarifa final, no de depuración en estricto sentido. La tarifa se calcula con el procedimiento 1, que es un procedimiento que identifica con total sensibilidad lo que pasa en cada mes, el monto final de la retención en la fuente, y el procedimiento 2, que es menos sensible, que está un poco más diseñado como un juego financiero para personas que ven fluctuar sus ingresos de manera significativa. Pero esta historia de tener dos métodos de retención en la fuente, ¿sí? Tiene ya muchos años, viene de 1986, ley 75 del 86, de cuando se consideraba que la retención a la fuente por salarios debía tener una, digámoslo así, una forma más suave para con la empresa, para con los trabajadores, perdón. Entonces, vamos a decir que es un punto de partida importante el hecho de que si se nos deja solo el método de retención es porque estamos migrando a un modelo mucho más conveniente, mucho más adecuado, mucho más robusto de recaudo por parte de la Administración de Impuestos. Porque ustedes y yo sabemos que no siempre, pero como regla general, posiblemente en el 80, 90, 95% de los casos, el procedimiento 1 de retención a fuente genera un mayor recaudo de retención. Pero eso además tiene un sentido, y más hoy en día cuando el parámetro o la comparación entre lo que pasa en la retención en la fuente y el impuesto de renta ha sufrido, digámoslo así, un descuadre. ¿Sí? Yo a veces siento que a la gente le están reteniendo mucho, pero cuando miro lo que están pagando de impuestos, digo, no, debe retenérsele todavía más porque no puede ser que un alto ejecutivo esté teniendo 40, 50, 60 millones de pesos 1.5 salarios de lo que se gana en un mes entero, solamente de valor a pagar en el impuesto, cuando la tributación total año entre retenciones y valor a pagar en el impuesto es entre 2.5 y hasta 3.5 veces el salario del año, y aquí nos quieren llevar incluso a acercarnos a 4 meses de salario a título de carga impositiva. Eso es una exageración, eso es una brutalidad. Entonces es donde nosotros consideramos que es importante tener, en todo caso, una mejor relación entre la retención y el impuesto, porque no es razonable pensar que la mayoría de la gente desde enero tiene calculado el impuesto que va a pagar en el año siguiente y va a decir, bueno, me van quitando esto de retención, voy guardando esto para el impuesto. Eso no pasa en absolutamente ninguna parte. Bien. ¿Qué pasa hoy en día con la tabla de retención en la fuente? Esta que ustedes están viendo acá es la tabla que determina, ¿sí? Es la tabla que determina lo que es el tema de la retención, ¿sí? Tema número 1. Tenemos hoy 6 rangos de ingresos, 7 con el rango de ingreso que supone el 0. Tenemos personas que están entre 0 y 95 pesos y 95 VTs de base final de retención a la fuente. Ellos están dentro del mínimo libre de tributación.
Entre 95 y 150 se tiene una tarifa marginal del 19%, entre 150 y 360 28%, y así sucesivamente a llegar para la persona que tiene una base de más de 2.300 VT, ¿sí? Un 39% de tarifa marginal. ¿Cuánto viene siendo, digámoslo así, 2.300 VT en un cálculo rápido? En un cálculo rápido, si pensáramos que la VT está a 40.799, ¿sí? Por 2.300 VT vamos a encontrar que esto es para personas que tienen un ingreso ya depurado de más de 114 millones de pesos, es decir, que se ganan un poco más de 120 millones de pesos de ingreso bruto, ¿sí? 122, 125 millones. Por ahí ese tipo de ingresos están en esta tarifa marginal, que es la más gravosa y que es la que, digamos, se planteó, si no me falla la memoria, se planteó en la ley 2010 de 2019. ¿Qué pretende hacer la reforma tributaria con todo esto? ¿Sí? Esta es la nueva tabla que se plantearía. De 2.300 VT en adelante, ahora se tiene una tarifa marginal del 41%. Vamos de arriba hacia abajo en tarifas. Aquí hablamos de 39, 37, 35, 33, 28 y 19. Acá abajo hablamos de 41, 39, 37, 35. Se brincaron la de 33. A la de 28 le agregaron un punto. A la de 33 le subieron 2, a la de 37 2, a la de 39 2 y a la de 49 2 puntos adicionales. Pero eso no se ve reflejado solo en la tarifa marginal. Quiero que vean la fórmula de del último renglón, de la última tarifa. Ingreso laboral grabado expresado en VT menos 22.300 VT por 39% más 770. Aquí sería menos 2.300 por 41% más 812. Eso es naturalmente un ingreso muchísimo más alto a lo largo del año en materia de retenciones. Y dirán ustedes, pero ¿qué problema es que se le retenga más a la persona si se fuese a pagar el mismo impuesto? Pero no. Esta reforma también propone modificar el artículo 241 del Estatuto Tributario. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora en que le vayan a cobrar el impuesto a la persona, también le van a subir las tarifas en suma a todo el mundo que gane más de ciertos valores, les están buscando una tarifa más onerosa. ¿De qué valores? Pues de un ingreso depurado de más de 150 VTs. ¿Cuántos son 150 VTs? Pues 150 VTs de ingreso depurado a un valor de VT de 49.999. Vamos a ver aquí rápidamente en nuestra calculadora paralela, ¿sí? Esto nos da 150 por 49.000, que son virtualmente 50.000, que se me perdió la calculadora. Esto acá está, acá está. Eso nos da 150 por 49.799. Eso nos da 7.469.000 de base ya depurada. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejemplo acá, en vivo y en directo, de cómo podría funcionar esto en un Excel, ¿sí? Vamos a ver qué tanto cambia la historia de la retención en la fuente para una persona que tiene un ingreso de un alto ejecutivo. A mí me gusta pensar en función, por ejemplo, de un caso común, un caso frecuente en un directivo que es un salario mínimo integral. Mínimo integral, deben estar ustedes viendo en la pantalla, un mínimo integral es 13 veces el salario mínimo, ¿sí? Y entonces, con sabida paciencia que hay que tenerle a un abogado manejando un Excel, ¿sí? Por 25, sino por 13. 18.505.500 no ha cambiado, ¿sí? Y a esto nosotros le vamos a sacar la seguridad social. Eso tiene 9 puntos en total de seguridad social, 4 de pensión, 4 de salud, 1 de fondo de solidaridad pensional, ¿sí? Todo obviamente proyectado al 70%, ¿sí? Que sería la base,
vamos a decir que la seguridad social de esta persona es 1.165.486 y que a esta persona se le saca la renta exenta del 25%, que en este caso, ¿sí? Vamos a decir que se la sacamos así, entendiendo que esa renta exenta en todo caso a lo largo del año está limitada a 790 UET, pero tiene una base final, vamos a decir, de retención ordinaria de 13 millones de pesos, ¿sí? A 13 millones de pesos convertidos a 49.799 VTs, ¿sí? Esto es dividido entre, no por, me perdonarán que a veces en la mañana no estamos tan calientes de entrada y toca ir cogiendo un poquito de temperatura con el ejercicio numérico, entonces son 261 VTs. En las tarifas que nosotros veíamos en nuestra proyección, ¿sí? Alguien que está en 261 está en 350 y 360, en una tarifa marginal de 28%. Entonces, tal vez deberíamos buscar a alguien que esté un poco más cerca, tal vez sobre los 30 millones de pesos para por lo menos decir que entramos en 423, que está ya en el segundo rango que va a pasar, o que pasaría hipotéticamente de 33 a 35. Como yo subí aquí el ingreso a 30 millones de pesos, la base final está en 423,35 VTs, pues vamos a coger esta fórmula de la tabla. Ingreso laboral grabado expresado en VT menos 360 por 33, ¿sí? Por 33 más 69. Esa es la tabla actual, ¿sí? Esto menos 360, esto por 33%, esto más 69, ¿sí? 69. Listo. Y esto nos dio una retención a la fuente de 89 VTs que convertidas a pesos, perdónenme las imperfecciones de no hacer redondeos, ¿sí? 49.799. Eso nos da 4.477.000 pesos de retención en la fuente. Para esta misma persona, en el caso de lo que sería eventualmente la misma tabla, ¿sí? Déjame un segundito que dice preguntar, pero es eso. Acá, pim, pam, vamos para acá. Entonces, acá a partir de la aplicación de la formulación, donde ya estamos restando 360, ¿sí? En la nueva tabla, igual, restamos 360, pero aplicamos un 35% acá abajo. Ya no aplicamos 33, sino 35%, ¿sí? Ya vamos viendo que este subtotal se nos sube de 20 a 22 UETs, y acá abajo no sumamos 69, sino que vamos a sumar 71 VTs, ¿sí? Y vemos cómo la retención en la fuente de esta persona se incrementó en 162.000 pesos. Es decir, que en esta persona el incremento va a ser, digamos, algo ligero. Si yo me gano 4 millones, si a mí me aplican 4.447.000 de retención a fuente y me la van a subir en 162.000 pesos, pues me la están subiendo más o menos en un 4%. Eso es en esencia lo que se está haciendo. Entonces, la retención en la fuente de las personas que tienen un ingreso que ya empieza a estar en el tercer rango de la tabla, del 29% para arriba, ya van teniendo un incremento porcentual más notorio en la retención en la fuente. Si nosotros cogiéramos estos dos ejercicios y lo aplicáramos a una persona de más altos ingresos, pues encontraríamos revelada la intención de incrementos porcentuales de estos valores. Vamos a pensar en un salario, por ejemplo, de 60 millones de pesos, que es un salario de un presidente, un vicepresidente de una empresa mediana, ¿sí? Un presidente de empresa grande. ¿Sí? 2 con 2. Y ya 60. ¿Sí? Y entonces acá la seguridad social ya se estaría a tope, ¿sí? O acá 1, 4, 23, 500 de aporte por 2.5. Esta sería la seguridad social. Su total sería este de acá abajo.
¿sí? Acá yo tendría 0 deducciones especiales, 0 de renta exentas por aportes, la renta exenta del 25%, ¿sí? Eso sí, limitada a 790 VTs. Listo. Vamos llevando el subtotal siguiente a solamente 29 millones, 58 menos 14, ¿sí? Si no, aquí no hay 14, sino el falto este de acá, me da 43. Vamos a tomar como base final estos 43 millones, dividido entre el valor del OVT, 40.799, ¿sí? Ya estamos en 882 VTs. 882 VTs me lleva a este rango del 37% en la nueva tabla. Antes me llevaba al rango del 35%. Cuando se hablaba del 35% era menos 640, ¿sí? Entonces, este menos 640, ¿sí? Menos 640 por 35%, perdón, por 33%, pues este por 33%, ¿sí? Y más por 33%, perdóname, no, el 640 es menos 640 por 35% más 162. Aquí es 35 y no 33, perdón, ¿sí? Más 162. Este, 162, 246 por 49.799. Esto nos da 12.288.000 de retención a fondo. En este mismo ejercicio, con la nueva tabla, vamos a intervenir en la nueva tabla aquí. Se siguen restando 640, pero ya no se multiplica por 35%, sino por 37%, ¿sí? Y acá abajo, 35, 37, ahora le vamos a sumar 268 y ya no 162. Vamos a rectificar, perdón, no son 268, son 170. Eso me da un valor final de retención a fuente de 259.259 VTs. Eso quiere decir que la retención final se me va a subir 639.612 pesos. Esto es en esencia lo que va a pasar escalonado a todo. Le subieron un par de punticos porcentuales a los valores más altos, digamos, de retención a fuente. Puede pensarse que eso puede estar para personas de más de 15 millones de pesos de ingreso laboral total. Entonces, obviamente, el discurso ¿cuál va a ser? Las personas que mayor ingreso laboral tienen son aquellas personas que más van a colaborar con todo esto, con el ciclo fiscal. Se va a corregir, miren cómo ellos presentan esto, se va a corregir aquí lo decían en la presentación, se va a corregir la progresividad del impuesto. Es decir, que el mayor valor porcentual que se le cobra al que más tiene va a ser todavía más alto. Ese es en español lo que ellos están diciendo. En Colombia toda la vida el impuesto de renta, el que más tiene paga más. Esa progresividad es de mucho tiempo atrás. Los quiero ver aplicando esa progresividad en IVA, ¿sí? Pero renta sí es el impuesto progresivo por experiencia, por excelencia, y lo que se está haciendo con todo esto es recargar todavía más impositivamente. Ah, pero subámosle más todavía, dirá el gobierno, no, no se preocupen, habrá tiempo y habrán otras reformas para subir todavía más esas cuantías. Entonces ahí es donde nos tienen a nosotros agarrados con estos temas. Y eso es digámoslo así, la realidad de esta historia de la tabla. Pero ojo, porque hay una cuestión que preocupa en la retención en la fuente. Y si la cosa se fuera por donde nosotros creemos que se está indicando que es la redacción, ¿sí? Se está se está sembrando en el artículo 385 del Estatuto Tributario, se está sembrando la posibilidad de que las personas hipotéticamente tengan que, digámoslo así, restar solamente
las deducciones especiales al determinar la base de retención en la fuente. Entonces, si yo cojo mi ingreso bruto y no puedo sacar ni ingresos no constitutivos de renta ni renta exenta, ¿qué le va a pasar a la retención a la fuente? Se va a disparar. Eso es parte de la modificación, vamos a ver si lo podemos ver directamente del propio texto de la norma. ¿Dónde lo tendré yo por acá? En un segundito voy a dejar de proyectar para buscar un segundito la norma. ¿Sí? Y con eso, naturalmente, sucedería digamos así, una debacle desde el punto de vista de las proyecciones financieras de lo que son estas retenciones en materia, digamos, de la aplicación de la retención a fuente por ingresos laborales. Les voy a proyectar un segundito acá la norma que se propone. ¿Sí? A ver, acá nos están proponiendo un cambio en el artículo 385 del Estatuto Tributario, pero esto tiene, digámoslo así, su contexto, ¿sí? 385. Vamos a ir con ciencias exactas. Quiero que vean esto. El artículo 385 es el que dispone cómo se depura la retención en la fuente por ingresos laborales en el método 1, que es el único método que quiere dejar la reforma. Fíjense en esto. La versión actual del artículo tiene descontextualización. Hoy en día el artículo dice, coja el ingreso, quítele las rentas exentas y lo que le dé, llévelo a las bases tributarias, a las tarifas. ¿Sí? Nadie hace eso. Todo el mundo quita en todo caso los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas por aporte, la renta exenta del 25%. Pero ¿por qué entonces diría esta propuesta de reforma que con relación a los pagos gravables diferente a la cesantía, a los intereses sobre la cesantía y la prima mínima legal de servicios del sector privado o Navidad del sector público, el valor a retener mensualmente es el indicado frente al intervalo de la tabla al cual correspondan la totalidad de dichos pagos que se hagan al trabajador directa o indirectamente durante el respectivo mes. Y entonces dice, si tales pagos se realizan por periodos inferiores a 30 días, su retención se podrá calcular así. ¿Sí? El valor total de los pagos gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador se divide por el número de días, se multiplica por 30, ahí es queda hecha la proyección. Al valor resultante en el numeral anterior se podrá restar los valores determinados en el artículo 387 del Estatuto Tributario, arrojando como resultado la base de retención a fuente. Óigame, cuando usted esté haciendo proyecciones, entonces no puede quitar la renta exenta del 25%, porque esa no está en el 387, está en el 206. No puede quitar los ingresos no constitutivos de renta de los aportes obligatorios de pensión, porque eso no está en el 387. Eso está en el artículo 55. No puede quitar las pensiones voluntarias, porque eso no está en el 387. Eso está en el 126, raya 1 a raya 4, junto con las AFCs, y no son las mismas categorías de deducciones especiales del 387, son otras categorías. Luego deberíamos entender que cuando se trata de proyecciones, no hay una retención en la fuente completa, no hay una depuración de todos los elementos de la retención en la fuente. Eso no parece muy coherente que se diga. En todo caso, nos dice aquí la norma que se determina el porcentaje de retención que figure en la tabla frente al valor obtenido de acuerdo con lo previsto en el numeral anterior, y ese porcentaje se aplica a la totalidad de los pagos gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo. Adiciónese el numeral, bueno, esto de aquí para abajo ya es 512 del Estatuto Tributario, que eso ya es otro tipo de normativa diferente. Entonces, en esencia, nos preocupa un poco estos cambios porque recogen cosas que recortan de manera significativa la retención en la fuente de los ingresos laborales. Bien, vamos a volver a la presentación de lo que teníamos preparado para hoy. Entonces, aquí en derogatorias hay una cuestión importante y es, oígame, se deroga expresamente el artículo 336 del Estatuto Tributario. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que se deroga expresamente el procedimiento 2 de retención a fuente.
Y a los que les gusta tener una retención bajita, ¿y a mí por qué me gustaría tener una retención bajita? Respuesta, porque cuando vas a declarar renta estás lleno de saldos a favor y no has salido de ese ciclo de los saldos a favor. Por eso retenciones más bajitas te van recortando progresivamente los saldos a favor a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ah, ya. Entonces la DIAN no quiere que yo tenga esto. Si yo caigo en el bucle de los saldos a favor, que es un problema de una cosa que tributariamente se llama cuenta corriente, que es todo lo que sucede después de que se determina el impuesto definitivo, entonces si hubo anticipos del año pasado, las retenciones aplicadas y el valor a pagar o el saldo a favor, si yo en ese bucle estoy en el mundo de los saldos a favor es uno y otro y otro y otro año, ¿sí? Pues naturalmente con el procedimiento 2 mantengo una retención hipotéticamente un poco más baja y voy recortando progresivamente los saldos a favor. Pero si yo no puedo recortar por ese camino los saldos a favor, es como el que fía, pero al revés. Es decir, la DIAN siempre me va a tener plata mía, si allá tengo una plata que nunca puedo reclamar, porque el que pide reclamación a la DIAN tiene que llegar con su carpetica y justificar sus 3 últimas declaraciones de renta con todos sus anexos y aguantarse que le cuestionen porque sí cualquier cosa y le toca en todo caso pararse en la raya. Eso es, vamos a decir desde el punto de vista, digamos, de flujos de caja, plata perdida. Entonces, eso no es una buena idea para las personas. Bien. Entonces, no es el artículo 336, sino 386 del Estatuto Tributario. Otra cuestión es que en el artículo 387 del Estatuto Tributario, el aparte que se refiere a deducir las 72 VTs por dependiente hasta un máximo de 4 dependientes, queda propuesto eliminarse. ¿Por qué? Porque si bien no se toca el deducible de dependientes, la asimetría, el tema de tener un sistema de aplicación de estas normas para retenciones en la fuente y algo distinto para la declaración del impuesto sobre la renta, que es este sistema que está acá, no ha resultado ni fácil de entender ni práctico. Hay que volver a homologar el sistema y hacer en retención lo mismo que se hace en el impuesto definitivo. Y lo más fácil es aplicar la regla sencilla del 10%. Mucho se había especulado que si ese por ciento se iba a cambiar, que no. Nada de eso está propuesto en las modificaciones que se terminaron presentando en la reforma tributaria. Y entonces vuelvo al punto para recapitular la propuesta de reforma que se está haciendo y que seguramente impactaría no solo el proceso mismo de retención y no fuente, sino también el de los certificados de ingresos y retenciones. Punto número 1. No se ha tocado y sigue siendo lo mismo la idea de lo que constituye pago grabado y pago no grabado. Eso sigue igualito. Punto número 2. Sigue igualito en teoría el tema del poder deducir acá la seguridad social, ¿sí? Sigue igualito en teoría las deducciones especiales, dependientes, prepagadas, vivienda. Sigue vivito en teoría las rentas exentas por ingresos laborales, ¿sí? AFC voluntarias y la renta exenta del 25%. La base final de retención en la fuente es una idea de lo que debe suceder más o menos en el impuesto de renta, pero llevado a un plano anual, ¿sí? Entonces, aquí no hubo modificaciones. El techo que se disminuyó en la reforma pasada no se está planteando volver a disminuir. Las disminuciones concretas son la eliminación del procedimiento 2 de retención en la fuente, ¿sí? Vamos a recordar aquí, y el incremento de tarifas son los temas principales. Vamos a volver a hacer para hacer recorderis. Procedimiento 2, eliminarlo, incrementar las tarifas en la tabla, ¿sí? Y cuando se hacen redondeos de días de 30, de periodos con ingresos por periodos inferiores o por una cantidad de días inferior a 30 días, pues naturalmente ahí puede haber una afectación que no entendemos bien, que no encaja bien dentro de todo este contexto. Bien. No sé si hasta ahí ustedes tengan preguntas, pero ya ahí uno empieza como a entender por dónde se va perfilando esa reforma tributaria. Bien. Ahora, por otro lado, beneficiarios legales de estatuto tributario, perdón, beneficios legales en el estatuto tributario.
Aquí hay una obviedad que toca decirla en voz alta y con toda nitidez. Si las empresas tienen que aplicar una retención a fuente más alta, los mismos directivos de las empresas van a empezar a buscar con tanto y mayor énfasis, ¿sí? ¿Cómo se llama? El valor o las alternativas de disminución de lo que son los pagos laborales. Y si uno se fuera a este embudo, uno tendría que decir, miren, lo que está en esta estructura de depuración, en el punto 2, eso es la seguridad social y las voluntarias al RAIS. Las voluntarias al RAIS ya nadie las hace, ¿sí? Porque tienen una retención contingente del 35%. Eso no sirve para nada, ¿sí? Las deducciones especiales sirven, para poco, pero sirven. Eso es lo que yo por mí mismo puedo hacer, dependientes prepagada vivienda. Y punto número 4, las rentas exentas por aportes, voluntarias y FC, y la renta exenta del 25%. Y adicional a eso, ¿qué queda? ¿Qué queda después de todas estas ideas? Respuesta. Después de todo esto, quedan los pagos que no entran en el embudo. Lo hemos dicho una y otra vez. Y esos conceptos se pueden utilizar en el contexto de la idea de los esquemas retributivos. Si el empleador cumple ciertas condiciones al momento de entregar estos conceptos de pago, esas condiciones y esos conceptos de pago van a desestructurar, van a minorar la base de retención en la fuente. Vamos a recordar rápidamente para cerrar digamos así, la sesión de trabajo, o al menos el planteamiento que les trajimos y abrir la parte correspondiente a preguntas. Vamos a hacer un pequeño recorderis. La ley trae en esencia 4 cosas que no entran en ese embudo, que no constituyen ingreso grabado. Punto número 1. Artículo 5 del decreto 3750 del 86. Todos los beneficios fiscales están normalmente llenos de requisitos para que no todo el mundo los cumpla, o si los cumpliere, hubiese una obligación de apremio, es decir, se buscase que algo se cumpla, que siendo obligación legal por otro lado, o que se incurra o que se aplique una actuación justa respecto de otras personas. Entonces, el artículo 5 del decreto 3750 del 86 es un ejemplo perfecto de eso. Una norma que es, además de todo, reglamentaria, la ley 75 del 86, que fue la ley que incorporó una modificación de una nueva estructura a la retención en la fuente por pagos laborales. Ese artículo 5 del decreto 3750 del 86 lo que me dice es, oiga, por regla general, esto les va a sonar conocido porque se reiteró hace poco, por regla general todos los pagos a un tercero que usted haga en cabeza de un trabajador o de su grupo familiar están grabados en cabeza del trabajador beneficiario, siempre que ese trabajador beneficiario se beneficie él directamente o se encuentre beneficiado por impactar esos pagos a personas que tienen un vínculo con él hasta 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o único civil. Si se cumplen esas reglas, el pago está grabado en cabeza de él. Pero, adicionalmente a eso, si se cumplen unas condiciones, esos pagos a terceros que se registran en cabeza del trabajador, no se registran en cabeza del trabajador, sino del tercero proveedor del bien o servicio, cuando uno es un pago por salud o educación a un tercero. Pero además es un plan permanente de la empresa. Eso quiere decir que no es que vinieron y dieron el beneficio una vez en un solo mes, por una única vez, no. Tiene que ser un beneficio al que se tenga acceso recurrente o en cualquier momento del año que se escoja. ¿Sí? ¿De cuál año? Del año fiscal que esté analizando la Administración de Impuestos. Siguiente requisito. Esos pagos no constituyen pago grabado en cabeza del trabajador hasta el valor promedio de lo que recibe efectivamente esa generalidad de trabajadores beneficiados con ese pago. Si yo tengo 5 trabajadores en la empresa y 3, que sería hipotéticamente mitad más 1 de trabajadores, son beneficiarios del pago de una medicina prepagada, pues todos, en todos está no grabado, pero ¿hasta qué valor? Si yo al primer trabajador que se lo entrego le doy medicina prepagada por 100, y al segundo le doy por 200 y al tercero por 300,
el promedio aritmético es 200. Al que le doy 100, pues no me estoy excediendo el promedio, le doy todo como no grabado. Lo mismo al segundo. Al tercero, que recibe 300 y el promedio aritmético es solo 200, le reconozco 100 pesos de pago grabado y los otros 200 se los dejo libre de grabado. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Mucho se ha cuestionado el hecho de que este sea una norma de retención en la fuente. Y por eso uno de los fantasmas sobre los cuales yo siempre invito a soltar las muletas y creer y caminar, ¿sí? Es el tema de que esto solo baja retención y no baja impuestos. Falso. La norma lo que está diciendo es que estos pagos no son ingreso grabado. Ah, pero esa es una norma reglamentaria. Sí, pero está vigente, goza de presunción de legalidad. ¿Qué quieres que te diga? Ah, pero resulta y pasa que en relación con esa norma, este tipo de pagos no tiene, eso es una reglamentación de retención a fuente. Cuando la Administración de Impuestos, que ha sido la promotora de esa idea, la llevó al plano práctico respecto a los vales de alimentación que también están en este costal, el Consejo de Estado dijo, no, eso no está ni grabado en retención ni grabado en impuestos. ¿Sí? Artículo 387 del Estatuto Tributario Vales de Alimentación, lo propio. Para salarios de hasta 310 VTs, ustedes ya lo conocen, y adicionalmente a eso, hasta un monto mensual de beneficio de 41 VTs. ¿Sí? Artículo 107, raya 2, pagos por créditos educativos condonables y planes de becas. En ese plano hay una reglamentación importante. Es el decreto 1013, si no falla la memoria, de 2021. El decreto en esencia lo que dice es, oiga, si usted va a utilizar créditos educativos o planes de becas para trasladarle a los trabajadores beneficios fiscales, recuerde que tiene que ser un programa aprobado por el órgano de control de la empresa. Uno, eso. Dos, tiene que ser, adicionalmente a eso, digamos así, tienen que canalizarse los recursos de este plan a través del sistema financiero y pagarse directamente al proveedor del servicio educativo. ¿Sí? Punto número 3, esto tiene que ser para educación formal. Punto número 4, esto sirve solamente para matrículas y software, pero no sirve para alimentación del estudiante ni transporte. Eso es importante sobre todo para cuando se use en colegios. Y punto número 5, cuando se trate de becas, no de créditos condonables, cuando se trate de becas, se debe ofrecer a todos los trabajadores en igualdad de condiciones. Y como última medida, una situación o una alternativa, una norma que ha sido fuente de de muchísimos beneficios fiscales que ya se vienen tomando en programas estructurados digamos así, de remuneración para altos ejecutivos, es la utilización de pactos y convenciones colectivas. Claro, la convención colectiva es para la organización que tenga sindicatos. Una empresa normalmente no promueve un sindicato por 1000 razones todas valederas. Si le surge, pues administra las relaciones con él. Pero está el antagonista de eso, que es el pacto colectivo. El pacto colectivo es yo con mi gente afín, yo con mi gente de confianza. Tengo una situación por construir o por eventualmente negociar y la construimos a puertas cerradas sin sindicalizarnos. Eso es un pacto colectivo. Se ha dicho o se ha dispersado una falsa idea por parte de algunos asesores legales que a veces temen un poco más la presencia de otros asesores en sus propios clientes y lo que terminan diciendo es, oiga, es que si usted construye un pacto colectivo, ¿no será que con eso está promoviendo un sindicato? Entonces yo le pongo a la gente este ejemplo. ¿Y no será que si usted se vacuna contra la viruela, le termina dando viruela? ¿No será que si usted se vacuna contra el COVID, le termina dando COVID? Eso es este mismo ejemplo. El pacto colectivo se usa para que no haya sindicatos o para que no agarren tanta fuerza y me van a decir que si el propio pacto va a generar un sindicato. Eso es una idea absurda, traída de los cabellos. ¿Sí? Bien, eso para decirlo desde el punto de vista un poco, digamos, estratégico. ¿Qué puedo yo meter como pago no grabado en un pacto colectivo? Cualquier cosa que sea un pago en especie. Pagos por adquisición de viviendas,
pagos se le puede pagar al trabajador con una vivienda, con un lote, con una parte de ella, con un carro, se le puede pagar al trabajador con un computador, se le puede pagar al trabajador con una medicina prepagada, se le puede pagar con unos vales de alimentación. Hay una lectura importante de la DIAN respecto del tema de los vales de alimentación y tiene que decirse que cuando se empezaron a girar, digamos así, a promover las ideas de que los pactos colectivos podían ser una fuente interesante de beneficios fiscales, se minó a la DIAN de conceptos, de solicitudes de conceptos, todos ellos positivos, ¿sí? Hacia la idea de este tipo de implementaciones. Se le preguntó por el tema de los vales de alimentación, porque los vales de alimentación tienen norma propia. Y la DIAN dijo, pues vean, cuando los vales de alimentación estén dentro del espectro de la norma especial, que es el 1387-1 que ustedes ven acá, es decir, si es un empleado que tiene menos de 310 UF de salario y pide hasta, digámoslo así, hasta 41 VTs de monto del beneficio, pues no está grabado por efecto del 387-1. Y si no cumple uno de los dos requisitos, igual no está grabado por estar en el contexto del artículo 29-1. Luego, sí o sí, de todas formas, esto supone beneficios fiscales. ¿Qué ha terminado por pasar? Que en el plano de lo hipotético, un alto directivo de 50 o 70 millones de pesos puede tener 5, 6, 8 millones de pesos de vales de alimentación, todos no grabados mensualmente. ¿Sí? Esa es la potencialidad, esa es la fuerza que puede tener el tema de los pactos colectivos, que es bastante, es sin duda y de lejos el modelo de pago que tiene mayor capacidad. Claro que todavía existen los modelos de beneficios a la carta, claro que todavía existe la consabida remuneración flexible, pero sobre la remuneración flexible hay dos anotaciones como mínimo. La primera anotación, el incremento de los salarios integrales en la misma proporción del salario mínimo, que a su vez ha crecido sobre el IPC en cerca de un 40% medido desde el punto de vista nominal, ¿sí? El salario mínimo en los últimos 20 años ha crecido nominalmente más de un 40%, más de un 40% por encima del IPC. Entonces, eso ha llevado que el salario mínimo integral haya barrido prácticamente, haya barrido con la mayoría de las bandas salariales. Uno llega a las empresas y encuentra el presidente, uno o dos vicepresidentes y todos los demás se ganan mínimo integral. Esa es la empresa mediana promedio que uno encuentra. Entonces, ese hecho y el hecho de que mucha gente ha entrado en la franja crítica pensional en la cotización de los últimos 10 años ha llevado a que uno vaya a hacer las mediciones de quiénes son los elegibles a un esquema de remuneración flexible, porque esos dos casos no se pueden flexibilizar y casi nadie sale elegible. Luego, la potencialidad de ahorros en el flexible es bastante escasa en los últimos años y por eso es una práctica que ha perdido muchísima fuerza, que hace 15, 20 años tenía otras justificaciones, otro impacto totalmente distinto, pero que hoy ha perdido relevancia por ese tipo de situaciones. Bien. Y con eso termino yo con los planteamientos de las ideas de lo que le pueden dar un beneficio fiscal a la persona. Le pueden dar algo que ayude a mitigar un poco todos estos ingredientes que ya hemos visto hasta este momento. No sé si haya preguntas hasta ahí, Julián. No sé si haya preguntas, alguna duda, inquietud que quieran exponer. Em, sí, de acuerdo, la grabación se va a enviar en el transcurso de hoy y mañana se las enviamos. La grabación, sí. No sé si haya preguntas con respecto a lo que expuso Felipe, alguna duda, inquietud. Parece que todo está claro, Felipe. Sí. No hay como preguntas, Felipe. Sí, Todo parece Ah, dice que cuándo sería el inicio de la reforma de aprobarse, nos pregunta y Heidi. se aprueba de aquí a diciembre, 1 de enero del próximo año. Sí. Y nos
Gracias, Felipe. No sé si hay más dudas, preguntas, inquietudes. Nosotros Bueno, quedamos muy, muy agradecidos con ustedes por haber compartido este espacio con nosotros. Siempre es importante que cuando uno tiene algo que decir, la gente lo escuche y por eso le agradecemos a Nova Sofía y a todos los asistentes. de acuerdo, Felipe. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión a Estudio Legal. Les recuerdo que el diplomado de nómina está abierta las inscripciones. Les dejé el link en el chat. Se los voy a dejar a continuación de todas maneras para quienes estén interesados. Recuerden que viene actualizado con la normativa correspondiente. Eso te iba a decir. Esta versión del diplomado ya viene actualizado con toda la reforma laboral. Y obviamente, en la medida en que avance la reforma tributaria, se entrará con las explicaciones de estas propuestas, un poco más en detalle, naturalmente. Muy amable, Juliana, por el tiempo. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias a Estudio Legal, a todos por haber reservado un espacio en sus agendas, por acompañarnos en esta mañana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, canales digitales oficiales, mediante los cuales permanentemente estamos realizando convocatorias de webinars y eventos similares. Y no olviden al final responder la encuesta para tener su retroalimentación y mejorar esos espacios para ustedes. A todos muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, Felipe. A todos muy buen día.